everybody! How are you today? Are you ready to learn English? Are you? Well, that's fine. I hope you have your pens or your pencils, your notebooks, and everything ready to take notes and learn here on Talk. Welcome once again. Bienvenidos una vez más. Welcome once again. Qué gusto tenerles a todos ustedes, pues nuestra audiencia de UTV Canal Universitario en otra clase aquí para aprender en Talk. Qué gusto es tenerlos una vez más. Y el día de hoy vamos a aprender un tema nuevo y para calentarnos un poquito en nuestro cerebro, ¿qué tal si vamos con la pregunta de la semana que tiene muchísimo que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy? Y ya la tenemos ahí. Vamos a ver. And that's the question of the week. That's the question of the week. What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? Y tal vez si para ustedes es nuevo este tiempo gramatical, vamos a empezar a estudiar el pasado continuo, así se lo denomina. Pasado progresivo o pasado continuo. La clave para entender este tiempo gramatical es entender que el verbo to be va en pasado y tenemos la presencia de un verbo con ing. El ejemplo que estamos poniendo ahí es muy claro para entender un poquito este tiempo gramatical. Dice, what were. Were significa estabas. What were you? ¿Qué estabas tú? What were you doing? Y observen que el verbo do, que está a continuación del sujeto you, significa haciendo. What were you doing at this time yesterday? Estamos preguntándole, ¿qué estuviste o qué estabas haciendo a esta hora el día de ayer? What were you doing at this time yesterday? So what were you doing at this time yesterday? ¿Qué estaban haciendo el día de ayer a esta misma hora? Bueno, y para darles alguna idea de cómo responder a esta pregunta, veamos algunas opciones o posibilidades para responder esta pregunta muy interesante. ¿Qué les parece si vemos la primera respuesta? What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? Y miren lo que tenemos ahí, nos está diciendo el señor de la foto. I was writing a report at the office. I was writing. Y observen que el verbo to be se encuentra en pasado. I was writing. Dice, yo estaba escribiendo. I was writing a report. Estaba escribiendo un reporte o un informe. I was writing a report at the office. Estaba escribiendo un reporte en la oficina. Miren, tiene mucho que ver con el verbo to be en pasado y el verbo en ing. Este tiempo gramatical se llama pasado continuo. La pregunta, pues, de igual manera se encuentra en pasado continuo. Past progressive o past continuous. What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? I was writing a report at the office. Estaba escribiendo un informe o un reporte en la oficina. Bueno, y esas muchas de las opciones pues que tendría esta respuesta. Ustedes pueden haber estado haciendo muchas otras actividades, pero ¿qué les parece si tenemos otra idea de cómo utilizar este tiempo gramatical con la siguiente respuesta? Veamos. What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? All right, ¿qué tenemos ahí? Dice, I was taking an exam. I was taking an exam at school. I was taking an exam. Y similar al ejercicio anterior, miren que el verbo to be está en pasado y dice, yo estaba. I was taking. Y observen que el verbo está con ing. Yo estaba tomando un examen. O estaba cogiendo un examen. I was taking an exam at school. So let's practice the conversation, all right? What were you doing at this time yesterday?
Very good. I was taking an exam at school. ¿Recuerdan qué decía la primera respuesta? No, decía, I was writing a report. I was writing a report. Estaba escribiendo, un reporte. Ahora vemos este ejercicio que dice, I was taking an exam. Yo estaba pues tomando un examen. Estaba tomando un examen. All right. Ahora vamos a ver la siguiente respuesta. La respuesta número 3 nos va a dar más ideas de cómo responder a esta pregunta. Veamos la siguiente. What were you doing? What were you doing at this time yesterday? What were you doing? All right, my friends and I. Miren lo que está introduciendo la respuesta aquí. Dice, my friends and I. Dice, mis amigos y yo. My friends and I were. My friends and I were. Mis amigos y yo estábamos. Miren, mis amigos y yo estábamos. Y el siguiente verbo pues está con ing. Dice, my friends and I were having fun. My friends and I were having fun. Mis amigos y yo nos estábamos divirtiendo. Estábamos divirtiendo. ¿Sí observan? Mis amigos y yo estábamos divirtiendo at a party. So what were you doing at this time yesterday? Okay, pueden decir, I was writing a report, I was taking an exam, my friends and I were having fun at a party. All right, I was writing a report, I was taking an exam, I was having fun. Vamos a ver la respuesta número 4 que ya nos está dando un poquito ya le estamos entendiendo, ¿verdad? Cómo utilizar este tiempo gramatical. Y para reforzar, veamos la siguiente respuesta que es súper fácil de memorizar y aprender. Miren, un ejemplo súper fácil que nos va a ayudar a comprender este tiempo gramatical. La pregunta dice, ¿qué estabas haciendo a esta hora el día de ayer? What were you doing at this time yesterday? ¿Qué nos dice la respuesta? I was watching TV. I was watching TV. Yo estaba viendo la televisión. So what were you doing at this time yesterday? I was watching TV. Oh, no, sorry. I was watching a game on TV. I was reading it wrongly, but it's okay. Now I can see it. So what were you doing at this time yesterday? I was watching a game on TV. Estaba viendo un juego en la televisión, un juego de fútbol, a soccer game maybe on TV. All right. Bueno, y para reforzar más esto, el tema del día de hoy tiene muchísimo que ver con la pregunta de la semana. ¿De qué estamos hablándoles? Veamos el tema para hoy. All right, so the past continuous. The past continuous. ¿Qué significa esto del past continuous? Y para que me entiendan un poquito más, ¿qué les parece si nos vamos al pizarrón? Y les doy una explicación un poquito más detenida. All right. La clave para entender esto del past continuous es que past pues significa pasado. Continuous, pasado continuo. Y si ustedes recordarán, ya es algún tiempo que hemos visto pues el presente continuo. El presente continuo se lo utiliza para hablar de actividades que están sucediendo en este momento. Ejemplo, yo en este momento estoy hablando. I am speaking right now. I'm speaking. Yo estoy hablando. Ustedes están viendo la televisión en este momento. You are watching TV. Ahora, estas oraciones que estoy hablando en presente las puedo convertir a pasado y puedo decir pasado continuo. Voy a escribir un ejemplo, espero que me pongan atención. Ok, yo puedo decir esto. I am, miren, I am watching TV. Ok. Miren, tengo esta oración que está en presente. ¿Cómo me doy cuenta que está en presente? Pues porque el verbo to be se encuentra en presente. I am. Yo estoy.
I am watching. Observen este ing que está aquí. Yo estoy, el verbo watch significa ver. Con el ing sería viendo. I am watching TV. Yo estoy viendo televisión. Ahora, esta oración, como ustedes se darán cuenta, está en present. This is the present tense. Tense significa tiempo, es el tiempo gramatical, tiempo presente. I am watching TV. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esta oración se convierta en pasado y decir yo estaba viendo televisión? Súper fácil. Lo que tengo que hallar es el verbo to be, este verbo, hacerlo en pasado. Y la información la vamos a colocar aquí. Ok. El verbo was o were se lo utiliza para hablar en forma pasada. El was es el verbo en pasado para el verbo am y de igual manera es el verbo en pasado para este verbo is. Y were es el verbo en pasado para referirnos al verbo plural, en su forma plural, are. Es decir, estas formas del verbo am, is, are se encuentran en presente, mientras que estas dos formas del verbo se encuentran en pasado. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, el verbo am es singular y lo tenemos aquí, miren. I am watching TV, yo estoy viendo televisión, estoy utilizando el verbo en presente. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Es utilizar el verbo en pasado. Y para hacer esta oración en pasado súper fácil me quedaría de la siguiente manera. I was watching TV. ¿Y qué tenemos ahí? Pues tenemos una oración en pasado continuo. Aquí tenemos en presente, miren, yo estoy viendo televisión. Aquí la tenemos en pasado. Yo estaba o estuve viendo la televisión. I was watching TV. I am watching TV. ¿Cómo me doy cuenta que este verbo está en pasado? Pues porque estoy trabajando con el verbo to be en pasado. Lo mismo puedo realizar cuando estoy hablando de una oración en plural. Por ejemplo, puedo decir el we en plural. We were watching TV. We were watching TV. Creo que me va a tocar comprarme otro marcador. Ok, we were watching TV. Y tenemos aquí el verbo en pasado. Yo estaba viendo televisión. Aquí, en cambio, tenemos en plural. Nosotros estábamos viendo televisión. ¿Y qué les parece si vamos a ver algunos, pues, otros ejemplos en las diapositivas y vamos a entender un poquito más este tema muy interesante? Veamos. Ok, miren, ¿qué estamos preguntando ahí? What was Mary doing before lunch? What was Mary doing before lunch? ¿Qué le estamos preguntando ahí? ¿Qué estaba haciendo Mary, María, antes de almorzar? What was she doing before lunch? Yeah. Y miren qué interesante la respuesta, lo que tenemos ahí. Dice, she was. Tenemos el verbo to be en pasado. She was doing homework. She was doing homework. Ella estaba haciendo. She was doing homework. Practiquemos la conversación. Let's practice the conversation. What was Mary doing before lunch? Very good. She was doing homework. Very good. All right. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver otro ejemplo? Vamos a ver. Y tenemos otra pregunta. Miren, le estamos preguntando al joven que se encuentra ahí en la foto. What were you doing all day? A ver, yo quiero que en casa ustedes me ayuden a ver qué estamos preguntando ahí en la diapositiva. What were you doing
all day. Exactamente. Estamos diciendo que estabas tú. Y miren, ahí tenemos el verbo en ing. ¿Qué estabas tú haciendo? ¿O qué estuviste haciendo tú todo el día? What were you doing all day? Y miren, la respuesta, pues ustedes ya vemos la foto que el Señor ha estado pintando. Y Él nos está diciendo, estuve pintando mi casa, estuve pintando mi apartamento. ¿Y cómo lo hacemos? Súper fácil, tenemos que utilizar el verbo to be en pasado. I, que significaría yo. I was, yo estuve, yo estaba. I was painting. Painting, miren que el verbo se encuentra pues con la terminación en ing. I was painting my house. Yo estuve pintando mi casa. I was painting my house. Let's practice the conversation. What were you doing all day? Yeah, but what were you doing all day? Very good. I was painting my house. I was painting my house. ¿Y qué tal si tú estabas haciendo los deberes? ¿Cómo se diría yo estaba haciendo los deberes? ¿Recuerdan la diapositiva anterior? Yes. I was doing homework. I was doing my homework. So what were you doing all day? I was doing homework. I was painting my house. Vamos a ver otro ejemplo. Ok. Y vamos a preguntarnos un poquito sobre el clima. Veamos qué tenemos a continuación. Ok, miren, estamos haciendo esa pregunta. ¿Cómo estuvo el clima el día de ayer? What was, observen que el verbo to be está en pasado. What was the weather like yesterday? What was the weather like yesterday? ¿Cómo estuvo el clima? Weather significa clima, el tiempo. What was the weather like yesterday? ¿Cómo estuvo el clima el día de ayer? ¿Y cómo se diría en inglés? Estuvo lloviendo. Estuvo lloviendo. ¿Cómo les decimos? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Se dice estuvo lloviendo o lloviendo? Lloviendo, ¿verdad? Estuvo lloviendo todo el día. Lo importante es que en inglés se lo dice de la siguiente manera. Tengo que utilizar el verbo to be en pasado. Was. Y el verbo llover, rain, tendría que aumentarle ing. Para decir estuvo lloviendo sería it was raining all day. Ahí creo que nos hemos comido una T, pero no importa. Ustedes lo pueden colocar en casa. No se podría decir I was raining all day porque yo no puedo llover, ¿verdad? Pero el clima sí. It was raining all day. It was raining all day. Dice, estuvo lloviendo. Miren que el verbo está con pasado. It was. Y rain lo tenemos con ing. It was raining all day. Estuvo lloviendo todo el día. ¿Qué más tenemos? Tenemos más ejemplos para compartir con ustedes. Y ahora vamos a ver si es que, ¿qué estuvieron haciendo ustedes ayer en casa? So, were you at home yesterday? Le estamos preguntando pues a la señorita de la foto, le decimos, ¿tú estuviste en casa el día de ayer? Were you? La primera parte, were, significa estabas. Were you? ¿Estabas tú? At home. ¿Estabas en casa? Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Y miren lo que nos contesta, dice, pues no. I was working. I was working at the office. I was working at the office. Yo estuve trabajando en la oficina. I was working at the office. Y no se olviden que es muy importante que el verbo tiene que estar en su forma en pasado. I was working. Was, el verbo to be, pues en pasado. Y el segundo verbo en ing. I was working at the office. All right. Tenemos más ejemplos. ¿Qué tal si vemos el siguiente? Ahora, how was your day? How was your day today?
¿Cómo estuvo tu día el día de hoy? How was your day today? ¿Cómo estuvo tu día el día de hoy? How was your day today? Y miren lo que nos responde pues el señor de ahí. Dice, I was very busy cleaning my kitchen, cleaning the kitchen. I was very busy. ¿Qué estamos diciendo en esa primera parte de la oración? I was very busy. Y no se acuerdan, ¿verdad? Ustedes qué significa busy. No se acuerdan, pero no se preocupen, yo les voy a decir. Busy significa ocupado. I was very busy. Yo estuve o estaba muy ocupado. Y observen el verbo que viene a continuación. I was very busy cleaning the kitchen. I was very busy cleaning the kitchen. Estuve muy ocupado limpiando la cocina. I was very busy cleaning the kitchen. Estuve muy ocupado limpiando la cocina. Y vamos a ver otro ejemplo más que nos va a ayudar a reforzar, a entender un poquito más este tiempo gramatical del pasado continuo. ¿Qué tenemos ahí? Dice, what were you doing all night? What were you doing all night? ¿Qué estuviste haciendo toda la noche? What were you doing all night? ¿Qué estuviste haciendo toda la noche? Miren, y este ejemplo es muy fácil de memorizar. Dice, I was studying. I was studying for an exam. Estuve estudiando para un examen. I was studying for an exam. I was studying for an exam. Ahora, antes de irnos al resumen del programa del día de hoy, quiero indicarles una particularidad muy especial y quiero que me acompañen un ratito más al pizarrón. Ok, quiero que se fijen en una cosa. Este tipo de oraciones también se las puede realizar de manera negativa. Si ustedes veíamos el ejemplo anterior, decía, I was watching TV, que significa yo estaba viendo televisión. Para hacerlo de forma negativa, lo único que tengo que incluir es la partícula not. Si yo quiero decir, yo no estaba viendo televisión o yo no estuve viendo televisión, lo hacemos de la siguiente forma, miren. I was watching TV. Ok, quiero que observen que la oración aquí la tenemos en forma positiva. I was watching TV. Yo estaba viendo televisión. ¿Cómo lo hago en negativo? Lo único que tengo que poner es, luego del verbo, I was, tengo que poner, pues, la negación. Y le pongo el not. Y para decir, yo no estaba viendo televisión, I was not watching TV. Si ustedes quieren decir, no estaba estudiando, súper fácil. I was not studying. All right, I was not studying. Y lo pueden hacer de forma plural. Si ustedes quieren decir, por ejemplo, nosotros no estábamos estudiando, súper fácil. We, en plural, we were not studying. Okay, we were not studying. Bueno, y creo que ya quedó aclarado cómo hacer oraciones negativas. ¿Qué les parece si vemos el resumen del programa del día de hoy antes de despedirnos? Ok, ¿cómo tengo que hacer una oración utilizando el pasado continuo? Observen, solo tengo que utilizar el verbo be en pasado. Ejemplo, I was studying for an exam.
Es muy importante que podamos entender que el ing en nuestro español se entiende como ando o endo. I was, la primera parte de la oración indica yo estaba. Yo estaba estudiando para un examen. I was studying for an exam. Ahora, observen que el segundo ejemplo lo tenemos en forma plural. Para hablar de forma plural tenemos que utilizar obviamente el verbo to be en plural, en este caso were. Ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. We were having fun at a party. We were having fun at a party. Nosotros nos estábamos divirtiendo en una fiesta. Nos estuvimos divirtiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar? El verbo to be lo tenemos que poner en pasado. Was o were. Recuerden que was es el verbo to be para hablar en forma singular. Y el verbo were, pues es el verbo to be para hablar en forma plural. No vayamos a confundir esto, ¿ok? Y además de esto tenemos que poner el verbo en ing. Ahora, si es que ustedes tienen pues preguntas al respecto o quieren saber más de este tema, no se olviden de escribir a nuestro correo electrónico talk@utn.edu.es. Nosotros con toda la disposición, con todas las ganas estaremos aquí dispuestos a ayudarles en el aprendizaje de este pues importantísimo idioma. Espero que no les haya aburrido con la clase y espero que hayan aprendido un montón. Recuerden, sus comentarios y sus sugerencias son muy importantes pues para mejorar la calidad del programa. Okay, with me it's been the whole thing, and I hope to see you next show with more information, more English, and more learning, okay? Bye-bye, and have a great afternoon. See you next class. Bye.